Bueno, pues a todos muy buenos días, bienvenidos. Esta es la conferencia mensual del Centro Mexicano de Sindonología. Estamos dándoles la más cordial bienvenida desde, iba a decir México nada más, pero no. Ahora tenemos un panel internacional que nos va a apoyar en esta conferencia, que más que conferencia es una mesa redonda. De este mes la hemos titulado ¿Cómo falsificar la sábana santa? Y ese falsificar con unas muy notables comillas, porque queremos, como Centro Mexicano de Sindonología, como centro de estudios sobre la sábana santa, aludir a algunas de las teorías que se han vertido durante este tiempo sobre qué tan fácil es hacer una reproducción, una reliquia de este tipo, y vamos a dejar que la ciencia nos hable de ello. Así es que, pues, vamos a irles presentando durante la conferencia a varios de los miembros del Centro Mexicano de Sindonología, algunos transmitiendo desde Ciudad de México, otros desde Guadalajara, San Luis Potosí, y un invitado súper especial que es el doctor Rafael de la Piedra desde Lima, Perú. Así es que... Y desde Ciudad Juárez. Y desde Ciudad Juárez, la doctora Teresa Orrilla también. Queremos también iniciarlo, como Dios manda, con la oración, dejando que sea Jesús el que abra nuestra mente y nuestros corazones para saber entender el mensaje que estamos por compartir, por recibir. Vamos a invitarlos a que junto con nosotros hagan la oración del sindonólogo, que fue compuesta por el doctor Enrique Rivero Borrell, el fundador y primer presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Si gustan acompañarnos, esta es la oración del sindonólogo. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibir nuestros actos, para que unidos a tus méritos podamos después de la muerte contemplar tu rostro verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues ya estamos en este ambiente de oración y de aprendizaje, aunque todo lo que vamos a ver en estas presentaciones está totalmente apegado a la ciencia y a la razón. No podemos dejar de lado que de quien estamos hablando es de Jesús de Nazaret, aquel que partió la historia en antes y después de él. Por eso, guardadas las distancias, ¿verdad? A las otras conferencias de tipo solamente educativo, bueno, pues tiene que tener esta situación confesional por necesidad, pero sobre todo porque el personaje del que estamos hablando, el que nos une, es Jesús de Nazaret, para muchos de nosotros, el Salvador del mundo. Vamos pues entonces a dar inicio para saber qué es la sábana santa y a qué nos estamos enfrentando. Aquellos que nos acompañan por primera vez o que no han tenido mucha relación con esta reliquia, vamos a invitar que sea el ingeniero Felipe Latapí Clausel, que nos dé una introducción para entender de lo que estamos hablando. Adelante, Felipe. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar una breve indicación de lo que es en realidad la sábana santa, unas cuestiones físicas, unas generalidades y cuáles son las cualidades que debe de tener la sábana santa para poderse ser, ¿verdad? Que se pueda replicar exactamente, ¿no? Comenzamos pues con sus generalidades. La sábana santa es una tela muy larga de 4 metros 43 por 1,13 aproximadamente. No es totalmente rectangular, una parte son más anchas y otra parte puede ser más ancha o más angosta de cada uno de estos. Esas son las cualidades. Es una tela larga en esta forma, ¿no? Tiene una imagen de un cuerpo, tanto la parte frontal como la parte dorsal. Tiene marcas que son las que se ven un poquito más oscuras, que son marcas de sangre, en este caso lo estamos viendo, ¿sí? Tiene quemaduras que se hicieron algunas en 1532 y otras no se saben, las que están en forma de L, no se sabe cuándo se hicieron, pero se sabe que es antes de 1100 más o menos, por ahí, cuando menos. Tiene manchas de agua, ¿sí? Que son esos como rombos que se ven en estas zonas. Tiene
bueno, la imagen frontal de un hombre crucificado. La imagen es una impresión como si fuera un negativo fotográfico, más o menos. No se entiende porque no es un negativo fotográfico por varias razones que se van a estar explicando. Que es más oscura la parte de la sangre, que se invierte izquierda por derecha, ¿sí? Es una tela de lino en forma de espina de pescado o espiga, de 3x1, o sea, cada tres hilos se levanta un hilo y así es, por eso es 3x1. Bueno, y las cualidades de la imagen. Nosotros, cualquier persona que quiera hacer una réplica de la sábana santa, tiene que tener todas estas cualidades. Si falta una de esas cualidades, pues ya no es una réplica como tal de la sábana santa, ¿no? O sea, o tratar de hacer que sea algo. Primero es monocromático. El color que se ve un poco café, más café que lo demás, ese es el color que se va haciendo. Entonces, solamente es ese color el que está haciendo. No hay ningún otro color, no hay grises, digo, no hay otras imágenes distintas. Es conforme a ese color, ¿sí? Tiene las características como si fueran un negativo fotográfico, que no lo es. Pero la imagen sería como un negativo fotográfico, pero la sangre no está como negativo fotográfico. La sangre, digamos, se ve como positivo, y si lo veo en negativo, se vería como negativo. Y la imagen en la sábana santa se ve negativo, y si la veo en un negativo, se va a ver como positivo. Es algo que cambia. Está únicamente la imagen muy superficial. O sea, si una fibra de lino es una tercera parte de un cabello humano, solamente en una tercera parte de esa fibra es donde está la coloración, nada más. O sea, todavía muchísimo más delgado. Es superficial. Bueno, no tiene más bien direccionalidad con relación a que haya algo que se haya pintado, que siga los trazos. Hay algo que no tiene esto que se llama la direccionalidad. Tiene propiedades como si fuera de rayos X. Podemos llegar a notar en ciertas partes de la sábana, como sería en el rostro, se pueden llegar a notar un poco los dientes de Jesús, o en las manos se puede llegar a notar lo que es el pulgar. Es como si hubiera sido una reacción como un rayos X, pero no es un rayos X, tal cual. No sé, se hace cuando un pintor llega y hace un esquema, dibuja, traza la orilla, y esto todo se va desvaneciendo conforme va llegando a donde termina la figura. No hay un trazo para poderlo hacer esta imagen, ¿no? Más cualidades, ¿sí? Es anatómicamente correcta 2 veces. Digo, ¿cómo que es anatómicamente correcta 2 veces? Uno, con la imagen. La imagen es anatómicamente correcta. Y la otra, con la sangre. La sangre se impregnó primero, antes, y la sangre sale en los puntos donde debe de salir. Entonces, también es anatómicamente correcta. Si tomamos la sangre, la tenemos bien, y si tomamos la imagen, la tenemos bien. O sea, entonces, es 2 veces como podría ser, ¿no? Tiene zonas que tienen imágenes y no. Esto es que la sangre está puesta, por ejemplo, primero, y atrás de la sangre, donde está la sangre, no hay imagen. Entonces, primero está la sangre, ¿sí? Y después está la imagen. Es estable. En el agua o en el calor, por ejemplo, cuando hubo incendios, no se corrió como si fuera pintura, no se deshizo, no se expandió, sino lo que se quemó quedó quemado, y lo que estaba al lado seguía la imagen, y es estable también con el agua, por ejemplo. No hubo algo, las manchas de agua quedaron como manchas de agua, y la mancha a lo mejor quedó un poco arriba de la imagen, pero no se corrió la imagen en sí. Tiene anillos de suero alrededor de la sangre, o sea que es cosa que no podían haber sabido hace bastante tiempo, ¿sí? Es un proceso químico que se llama oxidación conjugativa. Tiene algo muy interesante, que es una información en tercera dimensión, ¿sí? Y la sangre es real, ¿sí? Y la imagen es ortogonal, esto que va hacia arriba y hacia abajo. No hay un punto de fuga, sino de la punta de la nariz sale hacia la nariz, y de la frente sale de la nariz sale hacia la tela, y de la frente sale hacia la tela,
de la rodilla sale hacia la tela. No hay un punto de fuga, digámoslo así. Cumple con lo que está en las Sagradas Escrituras, y más aunque no está en las Sagradas Escrituras. No hay rastros de pintura, ¿sí? No está hecha por contacto, ¿sí? Y no es una imagen térmica, no está realizado con vapores y es una oxidación conjugativa, como les había comentado, ¿sí? Hay polen de varios lugares y, por ejemplo, tiene tierra caliza del área del Gólgota, que esto no cumple con la tradición católica y no con las escrituras, porque las caídas de Jesús no tenían, no estaba no está en la Biblia, ¿no? Bueno, en realidad este es algo que nos sorprende, que es algo que no sabemos cómo fue hecho. Vamos a ver una pequeña parte de lo que sería lo que es la tridimensionalidad. La sábana santa, bueno, la sangre, se ve dentro de la sábana santa, fue causada por contacto directo, como les había comentado, y está primero que lo que sería, que sería la imagen, ¿sí? Y la imagen del cuerpo, hasta ahora la ciencia nadie ha podido comprobar exactamente cómo fue hecho, no se ha podido saber, ¿no? Poco de historia, sabemos que con relación a la tridimensionalidad, Secondo Pia tomó la primera fotografía en 1898, ¿sí? Y después Paul Vignon comenzó a ver que la relación entre el gris y lo que estaba más cerca, comenzó a notar como que había algo y empezó a entender un poco que tenía tridimensionalidad la sábana santa, pero no lo pudo él comprobar científicamente, ¿no? Veamos la imagen, tenemos el positivo, ¿sí? Que se ve, el que está más claro, que es la imagen, pero cuando pasamos negativo, nosotros nos damos cuenta de que se ve mejor, a que nosotros podamos entenderlo, el rostro. Pero, por ejemplo, la sangre que está en el positivo más oscuro se comporta bien, y en el negativo se ve como negativo, que se ve más claro. Tenemos una escala de colores desde el blanco al negro. Y entonces podemos decir que por ahí estuvo Paul Vignon entendiendo que por ahí podría venir la imagen de la tridimensionalidad, por esa profundidad, lo que estaba más cerca y lo que estaba más lejos. Lo más cerca es lo más oscuro en el positivo y lo más lejos es lo más claro, ¿no? ¿Sí? Suponiéndose el contorno del cuerpo, tenemos la tela, es lo que está más cerca. Algo sucedió en la tela, ¿sí? Y que quedó grabado. Entonces quedó grabado la parte que estaba más cerca, quedó más oscuro, y la parte que estaba más lejos quedó más claro. Entonces, por eso tenemos esa tonalidad, y eso que nos da la idea de tridimensionalidad, que puede ser. También, bueno, se pidieron que sacaran otras fotografías en 1931, y Giuseppe Henry fue el fotógrafo que lo hizo, y son fotografías muy buenas y que se ha podido sacar más información de ellas, ¿sí? Leo Bala también trató de hacer algunas imágenes, hizo sus experimentos en tercera dimensión. O sea, esto ya venía desde principios del siglo, cómo fue sacando información, igual que Bárbara Sullivan. Esa es una idea que se ha tenido desde hace muchos años. Fueron pruebas por ejemplo, acá de Pablo Gastenium, ¿no? Bueno, pero hasta que en 1977 John Jackson y Eric Jumper, ¿sí?, de la Fuerza Aérea, utilizaron un analizador BP8. Con este analizador, que lo usaban para lugares, para el relieve extraterrestre en la Luna o en Marte, y vieron que sale una cuestión congruente, que no sale en cualquier parte. A partir de este momento se comprobaron, aquí está prueba que tenía razón Paul Vignon sobre que tenía tridimensionalidad la sábana santa, ¿no? De ahí se sacó la idea del Stubb, fue el mayor estudio que se ha hecho para la sábana santa, ¿sí? Y siguieron haciendo varias pruebas, Tamburelli, Giulio Fanti y Emanuele Marinelli, y en 2005
Petrusons, ¿sí? Hizo los hologramas con un equipo, ya él es holandés, en Holanda, y sacaron la tridimensionalidad, que ha podido encontrar bastante más cosas, ¿no? Rápidamente les muestro, estas son imágenes que vienen ya directamente de lo que hizo Petrusons, y podemos ver en este video cómo podemos ver la tridimensionalidad de la imagen. Entonces es una cualidad que debe de tener cualquier imagen que traten de hacer las personas con relación a la Sábana Santa. Esta es una parte también que vemos de frente, ¿sí? Del cuerpo completo, tiene tridimensionalidad. Entonces es importante que se haya esta cualidad, ¿no? Y esta es la parte de atrás, la parte posterior, que también lo vemos. Bueno, con relación a la tridimensionalidad, lo dejamos aquí y pues, continuamos. A continuación tenemos al ingeniero Rodolfo Chávez, desde San Luis Potosí. Él nos va a hablar acerca de esta Sábana Santa cuando aparece en el siglo XIV. Adelante, Rodolfo, por favor. A ver, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca de las dificultades que tendría que haber afrontado un hipotético artista del siglo XIV, suponiendo que la Sábana Santa hubiese sido elaborada en esa época. Muchas de las personas que tratan de demostrar que es falsa la Sábana Santa se basan y que además procede de los siglos XIII o XIV, se basan en dos argumentos principales. Uno de ellos es que, por un lado, se basan en el hecho de que es a partir de esa época cuando se tienen documentos por medio de los cuales se puede rastrear con seguridad la Sábana Santa. La historia de la Sábana Santa. Y el segundo argumento, pues es en la ya muy conocida prueba del carbono 14 efectuada en 1988, que según esto dio como resultado que la síndrome data de la misma época. Bien, si aceptamos como verdadero lo anterior, entonces el hipotético artista tendría que haber procedido de la siguiente manera. En primer lugar, tendría que haber pintado sin pintura. Es decir, de alguna manera, ¿verdad? Tendría que haber creado la imagen sin utilizar tintes, polvos, etcétera, ¿sí? Tendría que haber utilizado un pincel de unos 2 metros de largo, 1,5 metros, 2 metros, para poder apreciar las proporciones correctas de la imagen que estaba construyendo. Además, por si eso fuera poco, el pincel tendría que haber tenido una sola cerda para con ella ir poco a poco oxidando y deshidratando solo las fibrillas más superficiales de los hilos que forman la sábana. Y de esa manera ir creando una imagen sin límites definidos y sin direccionalidad. Es decir, para manejar este extraño instrumento, el hipotético artista tendría que haber tenido un pulso muy, pero muy superior al de un ser humano normal. Bueno, y además la única cerda del pincel tendría que haber tenido un espesor menor que el de las fibrillas que forman los hilos, cosa que realmente es imposible. Bien, en segundo lugar, el hipotético artista tendría que haber conocido el concepto de negatividad en una imagen para poder crear una imagen con esas características. Es decir, tendría que haber sabido que algún lejano día se inventaría la fotografía, ¿sí? La fotografía se inventó en 1837 y en realidad no fue hasta ese entonces cuando nació el concepto de que una imagen puede tener invertidos sus tonos claros y oscuros. En tercer lugar, el hipotético artista, fíjense, tendría que haber conocido alguna técnica por medio de la cual se pudiese hacer que el grado de opacidad de cada punto de la imagen, cada milímetro cuadrado de la imagen, esté relacionado matemáticamente con la distancia cuerpo-lienzo, logrando que la imagen contenga un código de tridimensionalidad. Por lo tanto, tendría que haber sabido que algún lejano día se inventarían las computadoras y los analizadores de imágenes
que pudieran descifrar dicho código y así reconstruir la tridimensionalidad de la imagen. Todos sabemos que la cibernética, o sea, la ciencia de las computadoras, data apenas de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Bueno, en cuarto lugar, el hipotético artista tendría que haber viajado al Medio Oriente para conseguir polen en los alrededores de Jerusalén, también de Asia Menor, de Francia, Italia, como si supiera que algún día se iba a inventar el microscopio, ¿sí? Por medio del cual se pudiera analizar el polen y se pudiesen identificar las diferentes especies de plantas a las cuales pertenece el polen. El microscopio se inventó hasta la segunda mitad del siglo XVI. Ah, y también tendría que haber ido a buscar algunas monedas de tiempos de Poncio Pilato para colocar su inscripción en los ojos del hombre de la sábana. Bien, en quinto lugar, el artista, bueno, en la sábana santa hay heridas que tienen sangre que salió del cuerpo estando aún vivo y heridas, como la del costado, que salió ya estando muerto. Eso se sabe porque en la del costado, el plasma está separado del paquete celular. Por lo tanto, el artista tendría que haber conocido la circulación de la sangre, ¿sí? La circulación de la sangre fue descubierta mucho después, en 1553, por Miguel Servet, pero este artista tendría que haberlo sabido ya. Además, el artista tendría que haber tenido profundos conocimientos de la anatomía y de la fisiología del cuerpo humano, como para haber sabido que las heridas de los clavos deberían de colocarse en la muñeca y no en la palma de la mano, en franca contradicción con toda la tradición pictórica. Y por último, también tendría que haber sabido que los flagrum romanos tenían dos pequeñas esferitas de plomo para pintar las heridas de la flagelación de acuerdo a las características de los flagrum y de verlas, y además haberlas pintado de tal forma que su distribución corresponda a la de un abanico doble. O sea, todo eso tendría que haber sabido el hipotético artista. Conclusión. Si la imagen de la sábana santa fuera realmente una obra hecha por un artista de la Edad Media, estaríamos hablando ya no de un milagro, sería un súper milagro. Entonces es muchísimo más razonable sostener que la sábana santa es del siglo I y que la imagen que tiene plasmada se formó mediante un proceso en el cual no intervino ser humano alguno. Es mucho más razonable eso que tratar de andar queriendo demostrar que la síndrome data del siglo XIV. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación. Y ya que apunta todo entonces a ese parteaguas, por llamarle así, en la historia de la síndrome, que fue el siglo XIV, cuando empieza a haber documentos que avalan su estadía en Europa, pues obviamente habrá quien diga, con todo lo que nos acabas de exponer, que sí hubo un gran genio en aquel entonces y que nos dejó su mayor reto o su mayor obra, anónima supuestamente, para que los del siglo XX, XXI nos demos de topes, ¿verdad? Tratando de descubrir algo que él ya había inventado, y estamos hablando del gran Leonardo da Vinci. Para entender a qué se enfrentó y cuál es la dificultad de si pudo o no el gran Leonardo hacer una réplica o hacer esta imagen en la sábana santa, nos va a abundar sobre ello la licenciada Mónica Lascurain. Adelante, Mónica, bienvenida. También es miembro del Muchas gracias. Gracias, Héctor. Pues como están todos, les voy a compartir también aquí un poquito de lo que apunté, de lo que tengo para poder hablar acerca de Leonardo da Vinci, que es muy poco lo que se puede decir de Leonardo da Vinci, pero es mucho lo que podemos decir de la sábana santa, ¿verdad? Entonces, pues como todos ya sabemos, la sábana santa, como decíamos, es el objeto arqueológico más estudiado de la historia. Imagínense lo que estamos diciendo, el objeto arqueológico más estudiado de la historia.
mientras más la conocemos, más nos fascinamos. Ahorita que estamos oyendo, escuchando lo que nos dijo Felipe acerca de esta tridimensionalidad, lo que nos está diciendo Rodolfo acerca de la Edad Media, de cómo se hacían las pinturas, pues nos vamos fascinando. Y a lo único que nos invita a la Sábana Santa es a seguir profundizando, ¿no? Se le han hecho estudios en todas las disciplinas. O sea, que podemos decir que hay para todos. Todo el que quiera entrar y hacer un estudio de la Sábana Santa lo puede hacer, pero hacer un estudio serio. Y entonces sabemos y encontramos que hay estudios valiosísimos, pero otras veces nos encontramos con otros que están totalmente fuera de contexto y que además los lanzan como si fuera algo maravilloso. Y la gente, como es maravillosa la Sábana Santa, a veces se lo cree. Pero bendito sea Dios que tenemos el Centro Mexicano de Sindonología, que ya tiene tantos años y que existen centros de sindonología en todo el mundo. ¿Para qué? Para que toda esta gente, todos los sindonólogos que pertenecemos a todos estos centros, podamos estar haciendo estos estudios y sobre todo podamos, como lo hace el Centro Mexicano de Sindonología, llevarles a todos ustedes mensualmente, todos los sábados primero, todos estos estudios. Todos los sábados primero de cada mes tenemos un estudio diferente, desde un punto de vista diferente, con todos nosotros, con nuestra forma de decirlo y nuestra forma de expresarlo, ¿no? Bueno, pues lo bueno, como les digo, es que sí tenemos estudios serios en los que podemos ir haciendo un recorrido histórico y geográfico, por ejemplo, de la Sábana Santa. Podemos también encontrar estudios de la ciencia, que nos han dicho, por ejemplo, ahora, que esto que estamos viendo, las marcas que nos decían que son un poco más oscuras, sí son de sangre, y son sangre humana, porque además hasta ahí por ahí alguien había dicho, está hecho pues, por Leonardo da Vinci, o a ver por quién más, y le puso sangre de animal ahí para que se... No, a lo que hacen los estudios en el siglo XX, podemos ver que es sangre humana y podemos también ver que tiene un pH, una alcalinidad de cómo murió en ese momento esta persona que nosotros en nuestra fe decimos es Jesús nuestro Señor, ¿no? También hay una explicación de cómo fue la crucifixión, porque ahorita, como nos decía Rodolfo, tenemos todos una concepción ya muy clara en nuestra mente de cómo fueron las crucifixiones. Y vemos en todas las pinturas a partir de la Edad Media, a partir del Renacimiento, todas las pinturas que se hacen y esculturas, y nos ponen que la crucifixión se hacía en la palma de la mano. Pero nada más que a la hora que empezamos a revisar la Sábana Santa, vean aquí la Sábana Santa, no está en la mano la crucifixión, está el clavo que entra precisamente en el espacio de esto, en este espacio, en este brazo. Entonces la medicina forense hace estudios a mediados del siglo XX y entonces nos dicen, tiene razón la Sábana Santa. Esto que nosotros ya teníamos en nuestra mente, que durante siglos se había pensado, gracias a las pinturas, que era en la mano, nos damos cuenta que si hubiera sido en la mano, se hubiera desgarrado en segundos por el peso del hombre, ¿no? Y entonces podríamos pensar, ¿por qué lo pintaron así? Muy fácil. La crucifixión fue abolida por Constantino el Grande en el siglo IV. Ya no había historia, ya no había memoria de cómo se hacían las crucifixiones. Había memoria de que se habían hecho crucifixiones desde el siglo IV antes de Cristo hasta el IV después de Cristo, pero ya no se sabía cómo. Cuando vemos la Sábana Santa, podemos saber cómo es una crucifixión, ¿no? Bueno, ahorita aquí vemos cómo están en todas estas imágenes la crucifixión en las palmas de las manos. Es algo increíble. Y ahora con lo que les estoy diciendo, vean, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. Está como flotando, como que estuviera parado tranquilamente en sus pies. No, imagínense ustedes lo que es la crucifixión, colgado de los brazos, nos dice inclusive la Sagrada Escritura, lo colgaron, está colgado de los brazos,
todo su peso está en los brazos y los pies lo único que hacen, que están nada más crucificados, es en el momento que ya no puede respirar, se levanta y respira. Entonces vean cómo debía de ser la crucifixión, tenemos que verlo en la sábana santa. Encontramos también a lo largo de la historia vestigios del paso de la sábana santa, que eso es muy importante. ¿Cómo? Pues encontramos capillas, encontramos grandes iglesias que se hicieron para poderla tener ahí, encontramos cartas, documentos escritos importantes. Por ejemplo, en el año 1147, el rey de Francia, Luis VII, va a venerar a la sábana santa que se encontraba en Constantinopla y deja asentado su paso en ese momento. Y tenemos más documentos, tenemos inclusive diarios en los que nos hablan esta gente que hace estos diarios de la sábana santa, ¿no? Y bueno, mil cosas más si nos ponemos a ver toda la historia, ¿no? Alguien me podría decir ahorita, oye, pero hay muchos huecos en la historia. Claro, yo les diría, claro que hay muchos huecos en la historia, pero hay también muchos testimonios que además se van reforzando con la ciencia. ¿De qué testimonio podríamos hablar en este momento? Pues les podría decir en los años 70, Max Frey, que hizo, como ven ustedes ahí, un levantamiento en toda la sábana santa, cada centímetro con una cinta scotch para después meterlo a su microscopio. ¿Y saben qué encontró en su microscopio? Más de 50 pólenes de los lugares en los que había estado la sábana santa y que en nuestro recorrido histórico que se había hecho gracias a todos los testimonios que había y a las cosas geográficamente que se encontraban, como les decía, capillas, grandes iglesias, todo ese recorrido se vuelve a ver en todos estos pólenes, desde Jerusalén hasta Turín, ¿no? Entonces, ahí vemos que está la ciencia otra vez trabajando para poder confirmar la veracidad de la sábana santa. Después de hacer este recorrido, este pequeño recorrido que acabo de hacer, geográfico e histórico, vemos un programa de televisión, por ejemplo, que nos dice tranquila y categóricamente que Leonardo da Vinci pintó la sábana santa. Leonardo da Vinci fue un pintor, fíjense que fue un genio, ya todos lo sabemos, fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Sabemos que fue un genio, pero ¿saben qué? Ni todo el genio, toda esta genialidad le podría alcanzar al querido Leonardo da Vinci para hacer una obra como la sábana santa, que ahorita, conforme vayamos entrando cada vez más en nuestra plática, nos vamos a dar cuenta. Otra cosa, Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Y ya para ese entonces, 1452, ya tenemos dentro de toda esta investigación que les digo que hemos tenido, que la sábana santa ya se encontraba en Lirey, Francia, desde el año 1353, o sea, 99 años antes de que naciera Leonardo da Vinci, ya estaba la sábana santa ahí. Y saben además que ahí está la capilla, que dice aquí, la síndone queda en manos de Godofredo de Charny. ¿Se imaginan todo lo que hay escrito acerca de la llegada de la sábana santa a Lirey, Francia? Desde este momento, 1353, la permanencia del santo lienzo en Occidente está rigurosamente documentado. O sea, no nos pueden decir, bueno, a lo mejor, y luego ya nació Da Vinci y entonces, no, ya está documentado, ya pertenecía a alguien en ese momento la sábana santa. Entonces, por eso podemos decir, 99 años antes de que Leonardo da Vinci naciera, ya conocíamos la sábana santa. Para ese entonces ya tenemos mucha historia y tenemos muchas historias y lugares precisos donde estuvo la sábana santa, así como documentos en los que se habla de ella. Bueno, vamos a seguir escuchando, a ver qué más encontramos de la sábana santa para ver que no es tan fácil
que se diga, no, la sábana santa la hicieron en la Edad Media, no, la sábana santa la hicieron apenas, no, 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 vamos a ver, como nos decía en un principio Felipe y después Rodolfo, todo lo que necesitamos para que al rato nos presenten una sábana santa como la que tenemos, que es nuestra reliquia, entonces vamos a poder decir, ah, sí se puede hacer. Pues no, vamos a seguir viendo a ver qué es lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mónica Lascurain. Efectivamente, estamos hablando de una reliquia que nos está sorprendiendo cada vez más. Y ya que estamos hablando de reliquias, bueno, pues hay que recordar que la Iglesia guarda las reliquias, o sea, los restos de alguien que considera un ejemplo en la fe, en el caso de los santos, pero también, y eso es lo importante, en el caso de Jesús, que es la reliquia por lo tanto más venerada. Recordemos que las reliquias son de 3 grados, hay de primero, segundo y tercer grado. El primero son restos justamente del cuerpo del santo, o su sangre, o restos de dientes, de hueso, o sea, tejido que estuvo en el santo mismo. De segundo grado sería la ropa, los objetos personales, lo que tocaron al santo. Y de tercer grado serían aquellas reliquias que tocan, o sea, se ponen en contacto con una de primer grado para adquirir esa certeza de que estuvo en contacto con algo que tocó al santo. Y aquí es a donde queríamos llegar, porque esta idea que ya nos presentaba la licenciada Mónica acerca de que en las tomas de muestras se encontraron los pólenes. También algunos químicos que estudiaron después esas muestras dijeron que habían encontrado rastros de tintes, en todo caso del vermellón, por ejemplo, que era muy utilizado en la Edad Media, y ya con eso dan el carpetazo y dicen, ah, pues entonces es una pintura. Sin ver directamente la reliquia, sino simplemente porque apareció una pequeña traza de pintura en la muestra tomada de ahí, y este es el caso de un doctor, Walter Macron, que con eso él ha parado en su gran trayectoria como químico, dio el carpetazo y dijo, ya es una pintura porque tiene restos de pintura. Y a continuación vamos a hablar de otro químico más moderno que se llama Luigi Gallas Kelly, que también él dice que es muy fácil hacer una sábana santa. Hizo un bajorrelieve, que no es otra cosa que una escultura, pero de poca profundidad, y en ella espolvoreó esa pintura, puso una sábana, ¿verdad?, de lino, después la metió a un horno, la avejentó como si hubieran pasado muchos años, y según él, tiene el mismo resultado que la imagen de la síndone. Obviamente no es el caso, pero para verlo con más detalle, queremos invitar a nuestro presidente, el físico Adolfo Orozco Torres, que también nos va a profundizar sobre esta y otras pruebas que hizo Gallas Kelly. Adelante, profe Adolfo, y bienvenido. Y Gallas Kelly, pues es uno de los que han tenido cierta difusión a nivel internacional por un grupo de medios de comunicación que son amigos de él. El primero, como tú mencionabas, hizo usando pigmentos una imagen que eventualmente se parece a la de la sábana santa, pero que desde luego no tiene las propiedades de la tercera dimensión, como se ha mencionado que es una característica fundamental de la imagen de la sábana santa. También él lo que hizo fue que después de tener esa imagen, puso la sangre encima. Bueno, es muy fácil una vez que tienes una imagen poner sangre para aparentar las heridas de la crucifixión. Lo único importante aquí es que no es así como está en la sábana santa. La ciencia ha descubierto que debajo de las manchas de sangre no hay imagen. Ya lo había mencionado Felipe en la introducción. Esto es, primero llegó la sábana santa a la tela, sobre una tela blanca se marcaron las manchas de sangre y después de un tiempo se formó la imagen sobre las manchas, las zonas de sangre donde había sangre.
De modo que debajo de la sangre no hay imagen, en las fibras que hay debajo de la sangre no hay imagen. Esto demuestra que, primero llegó la sábana y entonces el supuesto para poder falsificar la sábana santa tal como está, tendríamos primero que sobre una tela blanca poner sangre que reproduzca las características hemodinámicas de la sangre, que se vea natural su comportamiento, como es las hemorragias de las muñecas, las hemorragias del costado derecho, las hemorragias de la cabeza, pues de la corona de espinas, etcétera. Y después de poner estas manchas, pues ahora sí que al cálculo, hacer una imagen encima que coincidiera exactamente con las manchas de sangre. Esto físicamente es imposible. No es posible que sobre una tela blanca lográramos poner sin ningún tipo de indicación dónde iba la herida del costado, dónde iban las hemorragias de la cabeza, porque además se ha demostrado que la sangre y las hemorragias de la cabeza brotan de los lugares por donde cruza una vena o una arteria en la cabeza. No está la sangre, no brota de lugares arbitrarios, sino de lugares donde pasa una vena conduciendo la sangre. De modo que haber logrado que se hiciera eso sería realmente otro milagro, como dijo Rodolfo en su presentación. Las sábanas santas, primero sangre y luego imagen. Galasqueli lo que hizo fue primero imagen y luego sangre. Por lo tanto, no está reproduciendo la sábana santa. También realizó un experimento con un cuerpo que colgó y luego fue derramando sangre desde el punto de la muñeca para ver cómo salía, cómo fluía la sangre a lo largo del brazo en la postura de la crucifixión, y encontró que esa sangre fluía no como se ve en la sábana santa. Y entonces él llega a la conclusión de que la sábana santa es una falsificación, porque la sangre no fluye como debe ser. Sin darse en cuenta, como cualquier científico serio lo haría, que lo que no funciona es su modelo. Un cuerpo vivo, sobre un cuerpo vivo la sangre no fluye igual que sobre una escultura. En el cuerpo vivo los músculos se mueven, hace que el flujo de sangre cambie, se altere. Es muy distinta el flujo de sangre sobre un cuerpo vivo, que incluso la misma viscosidad de la sangre se comporta diferente sobre piel que sobre una superficie artificial. De modo que también en este intento que hizo Galasqueli, pues se puede ver que le falló completamente. Él hace un experimento que puede tener algún valor científico tal vez, pero que desde luego no tiene nada que ver con lo que pasó en la sábana santa. Quisiera comentar un punto más sobre lo que nos comentó Mónica sobre Leonardo da Vinci. Está perfectamente documentado en la historia que la última descendiente de la familia de Charny, que poseía la sábana santa en el siglo XV, se la cede a los duques de Saboya en el año de 1453. Hay documentos escritos del momento de la cesión y lo que la familia de Saboya le da a Margarita de Charny por la sábana santa. En ese momento Leonardo da Vinci tenía 1 año de vida. O sea, ¿la pudo hacer Leonardo da Vinci? Obviamente tampoco no, ¿verdad? Esto abundando un poco en lo que ya nos había comentado Mónica. Sobre este punto del flujo de la sangre sobre un cuerpo vivo, no sé si la doctora Tere Zorrilla nos pudiera hacer algún comentario. Yo nada más agregaría que definitivamente no es igual el flujo de sangre en una imagen que no tiene o no estuvo viva, que en una que dejó su impronta estando aún viva. Como tú mencionas, la hemodinámica del flujo de la sangre tiene mucho que ver con el recorrido y la cantidad de sangre que quedó en la sábana santa. En cambio aquí, pues la persona que hizo el experimento no pudo haber sabido qué tanto de sangre corrió en esos regueros de sangre que se ven en la sábana santa, porque cómo iba a calcular eso para que exactamente fuera la misma cantidad de sangre. Y otra de las cosas importantes que tú mencionaste
es que los regueros de sangre se encuentran en el lugar preciso que corresponde a la localización de arterias y venas en los lugares donde vemos los flujos de sangre, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y por otro lado, también lo que tú mencionabas de los regueros de sangre en los brazos, que cambiaba el recorrido de los regueros de sangre por la postura que el cuerpo de nuestro Señor adquiría para poder respirar, como mencionó la licenciada Moni. Él tenía que apoyarse en los pies para poder respirar. Entonces, cambiaba el ángulo de los brazos con respecto a la cruz y eso hacía que variara también el flujo de sangre en sus brazos. Las huellas que dejó en la Sábana Santa corresponden perfectamente a una persona que está sufriendo problemas graves de disnea, de dificultad para respirar. Entonces, todo eso, pues no creo que se supiera a ciencia cierta en aquella época. Y también otro dato muy importante es de que ustedes ya mencionaron la sangre que se encuentra es sangre humana y se ha definido también el grupo sanguíneo que es AB. Y ese grupo sanguíneo sabemos que es muy raro en el mundo, muy pocas personas lo tienen. Y ese grupo sanguíneo corresponde principalmente a la raza hebrea, a la raza judía. Entonces creo que son datos que pues también hay que tomar en cuenta. No sé si el experimento que se hizo se definió también el grupo sanguíneo y si es de ese grupo, en fin, eso habría que investigarlo, ¿no? Gracias, Tere. Y ahora sobre otro tema que también me gustaría comentar, sobre el carbono 14. Esa prueba que todavía mucha gente ignorante sigue afirmando que es la prueba de que la Sábana Santa es falsa porque proviene del siglo XIII. Ya nos dijo Rodolfo las dificultades imposibles de superar que tendría cualquier artista en el siglo XIII. La verdad es que la prueba del carbono 14 en el caso de la Sábana Santa falló porque las muestras que se tomaron para datar la Sábana Santa se tomaron de una esquina que está muy contaminada, que se conoce precisamente como esquina de Raes por un experto textil, Gilbert Raes, que estudió la Sábana Santa en los años 70 y que encontró restos de algodón en la Sábana Santa, lo cual implica que la sábana fue tejida en un telar que además de tejer lana, tejía algodón. Y eso no ocurre en Europa. En Europa los telares tejen lana, no tejen algodón. De modo que esto indica que la tela fue tejida en el Medio Oriente, y eso ya indicaba que de algún modo el carbono 14 había fallado. Finalmente, los resultados hasta ahorita que nos dicen actualmente es que hay un remiendo invisible en la Sábana Santa, una forma muy especial que se usaba en la Edad Media para remendar las ropas de los reyes, de los condes, de los duques, que fuera totalmente invisible, y que con uno de esos remiendos se le agregó un pedazo a la Sábana Santa, porque probablemente se cortó un pedazo para regalárselo a alguien y entonces se le puso ese remiendo. Y las muestras que se usaron para datar la sábana por carbono 14 tomaron e incluían un pedazo de tela antigua y un pedazo de tela moderna, por lo que salieron valores que no representan la edad de la Sábana Santa. Un doctor Ray Rogers, que inicialmente había aceptado las pruebas de carbono 14, cuando se enteró de las dudas que había y revisó sus experimentos que hizo en 1978, encontró que definitivamente las características químicas de la Sábana Santa en conjunto son diferentes de las características químicas de la zona donde se tomaron las muestras. Por lo que nos dice la edad determinada por el carbono 14 en 1988 no representa la edad de la Sábana Santa, sino de esa pequeña zona de donde se tomaron las muestras. De modo que el carbono 14, que mucha gente no se ha actualizado o no quiere actualizarse, siguen afirmando que el carbono 14 ya había demostrado que la Sábana Santa del siglo XIII. Más bien lo que podemos decir es que la ciencia, la Sábana Santa ha demostrado que la prueba del carbono 14 tiene que ajustarse adecuadamente para datar un objeto como es la Sábana Santa.
Pues esa sería mi contribución, Héctor. Gracias. Muchas gracias, profe. Siempre muy ilustrativo. Y también yo creo que algo que no han tomado en cuenta muchas personas que se atreven a afirmar esto de que fue Leonardo da Vinci el que falsificó la sábana, que se tendría entonces una especie de huella en algún lienzo y que él la vio y la mejoró, según esa teoría también he escuchado por ahí, para para salvar ese obstáculo de que ya existían rastros de su presencia en Europa cuando él apenas iban haciendo. Y sin embargo, aquí se les olvida otra vez esa situación, ¿verdad? Falsificar implica que hay un original. Entonces están dando por hecho que sí existía un lienzo que ya tenía unas cualidades sorprendentes para que entonces el supuesto facsímil que haría Leonardo da Vinci, pues sería mucho mejor. Y como ya nos puso en atención el ingeniero Rodolfo, ¿verdad? Habría tenido que salvar muchas más dificultades de las que se podría haber imaginado en el siglo XIII-XIV. Así es que, pues vamos teniendo un panorama mucho más detallado. Y muy bien, pues queremos continuar precisamente porque el problema no es que falte información, sino que ahora hay mucha información, pero alguna de ella no está filtrada por la ciencia, o mejor aún, quienes nos tratamos de apegar a la ciencia, entendemos que no hay conflicto con la fe, pero aquellos que los quieren seguir contraponiendo se basan en medias verdades, en medias informaciones y en teorías no comprobadas. Curiosamente, lo más extenso es a través de la ciencia de bolsillo, le podríamos llamar, lo que trata de hacer esta difusión a través de los canales científicos como Discovery Channel, como History, o publicaciones como Nat Geo, National Geographic, y de ello nos va a hablar un poquito más a detalle el magíster en teología, doctor Rafael de la Piedra, desde Lima, Perú. Rafa, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Quiero compartir inmediatamente pantalla. Agradezco la oportunidad de poder ofrecerles a ustedes una pincelada de lo que sería la Sábana Santa y los medios de comunicación. El tiempo corre y ya estamos teniendo una idea bastante clara de lo que significa falsificar una Sábana Santa con todas las características que tiene. No es tan sencillo como los medios de comunicación nos colocan. Vamos de frente a el tema que nos congrega en mi ponencia. ¿Y dónde comienza todo? Vayamos a Mateo 28, 11, 15. Sabemos que Jesús ha resucitado y van los soldados con miedo a las autoridades judías y ¿qué es lo que dicen? Vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y ustedes no se les culpará nada. ¿Por qué? Porque obviamente está en juego su vida. Los soldados aceptaron el dinero, ¿no? Y le contaron a la gente que los sacerdotes, aquello que habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia y que continúa hasta ahora. 4 puntos muy sencillos. Hablaremos qué son los medios de comunicación y Jesucristo. Algunos ejemplos, pues son muchos los ejemplos que podía hablar, voy a tocar algunos representativos y finalmente algunas conclusiones. Lo primero es que los medios de comunicación social son el instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Cosas positivas, lo sabemos todo. Primero, la información llega de manera inmediata al globo terráqueo. Noticias, avances tecnológicos, científicos, etcétera. Eso es lo que está sucediendo con la pandemia. Tenemos vacuna gracias a que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Y eso es muy bueno. Segundo, la comunicación se da en tiempo real. Estamos viendo ahora las Olimpiadas en Tokio y lo sabemos inmediatamente si México ganó una medalla de oro, si Brasil, si Perú, que todavía no ha ganado nada, etcétera, en el instante. Tercero, hay un tema de factor económico. Evidentemente, también vivimos en una economía globalizada. Los medios también forman opinión crítica y eso es muy bueno. Y finalmente, vivimos en un mundo cada vez más solidario o deberíamos vivir en un mundo cada vez más solidario. Lo que sucede es una tragedia, por ejemplo, en una parte del globo, inmediatamente nos enteramos y
nos sentimos muy solidarios y eso se manifiesta también en temas como el voluntariado. Aspectos negativos, la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios y de un grupo específico. Son las llamadas grupos políticos, ideológicos, sectas o lo que fuese. Segundo, forman estereotipos, lamentablemente, ¿no? Es decir, estereotipos cerrados, rígidos, las famosas etiquetas. Otro punto es que no hay censura, es decir, los medios uno recibe, es como llaman los americanos del full box, la televisión, que es la caja tonta, da mucha información, pero el problema es que no deja tiempo para pensar en ella. Más aún, Internet está plagado de mentiras y estos documentales que mencionaba Héctor también no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y finalmente, lo hemos visto, lo vivimos, la manipulación y los famosos fake news. ¿A quién creerle? Pues ese es un gran problema. ¿Por qué la figura de Cristo es tan atractiva para los medios de comunicación? Yo creo por unas cosas muy sencillas. Primero, por lo que él dijo de sí mismo. Y que dijo que era hombre y Dios al mismo tiempo. Y que iba a morir y resucitar. Tercero, por lo que ha sido Jesús a lo largo de la historia. O sea, la historia no puede entenderse sin la figura de Jesucristo. Nuestra historia, no solamente el mundo occidental en general, la historia de la humanidad, y también por lo que es en nuestro tiempo. La figura de Jesús sigue siendo una división de aguas. Pero quizás un tema que a veces se nos puede escapar, porque Cristo sigue siendo tan atractivo por la tumba vacía. Es decir, algo sucedió, que es la resurrección de Cristo, pero algo quedó en esa tumba vacía. Y lo hemos visto aquí, como fue la veneración de la sábana santa en la época de la pandemia. Es decir, algo quedó ahí y que creemos que es la sábana santa. Pero veamos ahora algunas pinceladas de algunos ejemplos de medios de comunicación social. Este aquí, que les muestro aquí en pantalla, es el National Geographic de junio de 1980. Y como ya se mencionó en algunas de las participaciones anteriores, ahí se presentaron por primera vez de manera popular los estudios hechos por el STURP, Shroud-Turin Research Project, es decir, los estudios realizados por John Jackson. Al público en general, la sábana santa era un objeto venerado, una reliquia muy importante en la iglesia y en la cristiandad, pero se conocía poco, y es a partir de este año, fue en el año 78 los experimentos, pero comienza a divulgarse. En el año 78 también hay un documental muy importante que se llama The Silent Witness, el testigo silencioso, que es un documental sobre las investigaciones científicas de la sábana santa y lo aborda de manera multidisciplinar. La ciencia, la teología, la física, la historia, etc. Fue dirigido por el famoso David Roth. Pero, ¿qué sucede? Ya que hay un cambio, hay un giro copernicano, 1988. Adolfo ya mencionó sobre esto, yo voy a mencionar simplemente el hecho que 3 laboratorios, Oxford, Tucson y Zurich, fecharon mediante el examen de radiocarbono 14 la sábana santa. El resultado salió que la fecha de datación era 1260 y 1390 después de Cristo. ¿Qué sucedió? Nuevamente, Adolfo ya ha explicado que hay muchas razones científicas para poder entender que no es una muestra representativa, que puede haber sido una muestra contaminada, e inmediatamente los medios dijeron es fake, es falso, ¿no? Entonces, si es falso, ¿qué es lo que viene después? La duda. Y aquí está un punto muy importante que los medios de comunicación quieren sembrar en las personas, la duda. Puede ser que sea falso, puede ser que sea verdadero. ¿Qué pasaría si es que...? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en los cuales yo quiero que esto quede absolutamente claro. Y vamos a ver que hay algunas películas documentales que hay muchos, voy a mencionar algunos que marcan muchísimo. Y tenemos en el año 88, curiosamente el año donde se da el carbono 14, un famoso libro de un gran autor, Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, ¿no? Es una película que marcó muchísimo. ¿Y qué nos muestra esta película? La gran tentación de Jesús es ser hombre, es decir, no era el Mesías enviado por Jesús, era simplemente un hombre que tiene la tentación de ser una persona normal y bajarse de la cruz, casarse con María Magdalena, tiene hijos, etc. Todo es una mentira. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasaría si, ¿no? Como está pasando en estos
estas series de Marvel, ¿no? What if, ¿qué hubiese pasado si es que en verdad Jesús era eso? No era Dios, era hombre. Y tenemos otra película muy interesante por toda la manipulación que estamos hablando, ustedes se van dando cuenta, El cuerpo, de Antonio Banderas. Es decir, se encuentra una tumba de un crucificado del siglo I y todo indica que es el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué hace el Vaticano? Inmediatamente manda un sacerdote, manda una expedición. Es un tema muy en la línea del Código Da Vinci. Y vamos a ver que eso queda en el subconsciente colectivo, es decir, queda en la cultura. ¿Qué pasaría si se descubriese un nuevo evangelio? ¿Qué pasaría si se descubriese la tumba de Jesús? ¿Qué pasaría si se descubriesen los huesos de Jesús? Todo eso lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo sería Jesús, el rostro de Jesús. Aquí hay una cosa muy interesante. El doctor Richard Neff, que es un artista médico retirado de la Universidad de Manchester, que ha reconstruido pues a personajes muy famosos como Felipe II de Macedonia, Alejandro Magno, etc. Usa 3 cráneos que encontraron en la región de Galilea, con modelos en computadora y junto con elementos de plásticos, de plastilina, llega a pensar cómo sería el rostro de Jesús. Pero uno dice, ¿y por qué? Son 3 cráneos que se encuentran en la región de Galilea. ¿Por qué Jesucristo tiene que tener esta fase, ¿no? Absolutamente nada piadosa, es la fase de alguien con una mirada perdida, insegura, ¿no? Y esta imagen sale el año 2001 por primera vez en la BBC. Después la reproduce The Guardian, Daily Mail, después la CNN, etcétera, etcétera, y hasta Mecánica Popular. Irónicamente, Mecánica Popular es una revista de divulgación científica. ¿Y qué tiene que ver con el rostro de Jesús? Pues hay que preguntarle a los editores. Ciertamente deben haber ganado mucha plata y ponen la imagen de este señor que está abajo como el ejemplo de la imagen de Jesús. Y finalmente, National Geographic coloca también en su revista sobre el verdadero Jesús, en el centro la imagen de nuestro amigo creado por este médico retirado. ¿Por qué le pone cabello corto? Nuevamente, unas medias verdades. 1 Corintios 11:14. Dice San Pablo, en un contexto totalmente fuera de contexto, de un contexto litúrgico, no nos enseña la misma naturaleza que si el hombre deja crecer la cabellera es una deshonra para él. Entonces, según este señor, entonces Jesús ha debido tener cabello corto, cosa que va contra lo que los judíos querían también y que está en el libro de Levítico. Este dato ahorita lo voy a retomar. ¿Por qué? Porque en Brasil, el año 2018, hay un artista, diseñador gráfico, Cícero Moraes, que curiosamente es bien interesante. Él ha trabajado la reconstrucción de los cráneos de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, como vemos en pantalla, del señor de Zipán, que es una especie de Tutankamón aquí del Perú, con una tumba lujosísima de oro, y llegó, la BBC de Brasil lo contrata, y crea a Jesús, que es esta imagen de la izquierda, ¿no? ¿A partir de qué? De imágenes y datos de habitantes que vivían en el Medio Oriente en el siglo I. Y nuevamente lo hace con el pelo corto, apoyándose en esta cita de la primera carta de Corintios. Y la pregunta es, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué tendría que ser así Jesús? O sea, evidentemente tenía piel oscura, tendría nariz alargada, etcétera, pero ¿por qué cada imagen de Jesús es una peor de la otra? Y tenemos ahora algo que también marca muchísimo. Dijimos que ¿qué pasa si se encuentran los huesos de Jesús? Pues bien, el año 80, unos trabajadores que estaban construyendo muy cerca de la ciudad antigua, como vemos en el gráfico a la derecha, en la zona que se conoce como el Talpiot, encuentran pues una tumba con unos osarios, ¿no? 10 osarios, había uno que se pierde, que desaparece. Estos trabajos fueron supervisados por Amos Kroner, que es un arqueólogo israelita, y fue también explorado por Joseph Gadd y Elliot Brown y Amos Kroner. ¿Y por qué es bien importante esto de aquí? Porque eso fue el año 80, pero ¿qué sucedió después? Se encuentra en estos osarios, por análisis en el ADN, parientes, ¿no? Se encuentran los osarios, son parientes que curiosamente tienen los nombres de Jesús, hijo de José, María, José, hermano de Jesús, que son equivalentes, ¿no? Miriam, Judas y
esta osamenta era de una familia acomodada que vivía en Jerusalén. Primeramente Jesús no vivió no era de ese lugar. Pero ahí podríamos decir, bueno, ok, son huesos que tienen nombres análogos a los que vemos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Pero no quedó ahí. Entra este señor que está aquí, abajo de la derecha, que se llama Simcha Jakobovich, que junto con James Cameron, que había tenido un éxito con la película El Titanic, ellos hacen un documental en el año 2006 que se llama The Exodus Decoded, el Éxodo decodificado, que no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, al año siguiente hacen un documental en Discovery Channel. James Cameron es el productor, le pone el dinero en este asunto, hay una cantidad muy grande de dinero de por medio, y hace un documental que se llama La tumba perdida de Jesús. ¿Cuál es su tesis? Que estos huesos eran los huesos de Jesús, que esta tumba era la tumba de Jesús, la tumba perdida de Jesús, ¿no? Entonces, claro, evidentemente llama la atención y se expande. Amos Kloner, que fue el investigador exactamente de esta osamenta, de esta tumba, de ese sepulcro, dice, yo pienso que el trabajo es poco serio. Yo hago trabajo académico. Este documental es totalmente insensato y es disparatado. Por decir un dato en el área, porque decían, son los nombres que están en los evangelios, claro, como son los nombres que en una área donde se han encontrado cerca de esta tumba, depósitos funerarios, 71 veces aparece el nombre de Yeshua, es decir, de Jesús. Aparece el nombre de Jesús, de Santiago, son nombres comunes. No podemos llegar a conclusiones fuera del mundo científico. Y finalmente, ya para acabar, me he pasado un poquito el tiempo, Mariso Schwartz, un mexicano que vive en España, periodista, novelista, hace un documental que ha salido hace poco en internet, en YouTube, y dice El Santo Sudario o Simple Timo. ¿Y qué es lo que hace? Dice que la Iglesia ha rechazado, es una serie de medias verdades o mentiras. Dice que todo es una fantasía, un mito, que hay más de 40 mortajas de Cristo en la Edad Media, había que ver cuáles son, porque todas son pinturas, ninguna es como la sábana santa que ahora está en Turín. Y dice que todo es por cuestión de dinero, como siempre lo ha sido en la Iglesia, y que la Iglesia rechaza esta sábana como reliquia, cosa que es falso, ¿no? Y su tesis de fondo, pues también habla de la Virgen de Guadalupe, es que la ciencia es manipulada por grupos de interés económicos para comprobar los milagros. Termino con una frase de Prosper Mérimée que es muy interesante. Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para que sea creída. Es decir, las medias verdades, que es lo que más hace daño. Pero está ahí, y con eso termino, la sábana santa para poder ser un testimonio fuertísimo de lo que ha sido el acto más impresionante de toda la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. ¿Quiere abundar en este tema el profe Adolfo? Adelante, profe. Si abre su micrófono, por favor. Simplemente recordando esto último con lo que terminó Rafael, es que en un comentario que alguna vez le hicieron a Santo Tomás de Aquino, le preguntaron a Santo Tomás, ¿cómo es que la gente cree las mentiras? La respuesta de Santo Tomás fue, por lo que tienen de verdad. Exactamente como lo dijo él, de algún modo tal vez parafraseando a Santo Tomás, cualquier mentira de estas tiene que tener algo de verdad para que lo crea la gente. Pero ese algo es totalmente deformado, sacado de contexto y manipulado para conseguir lo que ellos quieren. Tenemos que hasta Santo Tomás vemos que nos ayuda a entender lo que es realmente una ciencia seria sobre la sábana santa. Gracias. Muchas gracias, profe Adolfo. Rafa, ¿nos quieres abundar un poquito más? Sí, solamente decir que es verdad. O sea, ¿por qué cautiva tanto las medias verdades? Nuevamente, ¿qué pasaría si es que se descubre un nuevo evangelio? ¿Qué pasaría si se descubren los huesos de Jesús? ¿Qué pasaría si se descubre que, y esa es la atracción, toda mentira tiene algo de verdad? Y eso atrae muchísimo. Si está en juego un personaje tan trascendental como Jesús de Nazaret, que dijo que era hombre y Dios, que resucita, que hace milagros, evidentemente va a atraer.
y por lo tanto va a vender. Hay un elemento económico que no podemos olvidar, que está de por medio en todos estos documentales. Es una pena, ¿no? Porque comenzamos a tener revistas tan serias en su tiempo como National Geographic que terminan, pues, así, como esto de acá. Es decir, mostrando cualquier imagen, cualquier teoría, la asumen como verdad. Y sin hablar de lo que ya es seres de otro planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Más ciencia ficción que ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, efectivamente, en ese sentido todavía queda mucho por filtrar, ¿verdad? Llamémosle así. Efectivamente, ahora que hay tanta información, pues no queda de otra que analizarla. Incluso bíblicamente, cuando San Pablo felicita a los habitantes de Berea, ahí en la carta a los tesalonicenses dice que analícenlo todo y quédense con lo bueno. O sea que no es la primera vez que hay muchos dichos encontrados acerca de Jesús, ¿verdad? Seguirá habiendo. Así es que les recomendamos, aprovechando la oportunidad, que en nuestro canal de YouTube también tenemos una sección, una lista de reproducción que es de los recomendados de la Sábana Santa, del Centro Mexicano de Sindonología. Por lo tanto, son documentales que vale la pena darle una ojeadita. Tenemos algunos breves, como las cápsulas del padre Carreira, por ejemplo, un español que también, él astrónomo de profesión también, y fue director del Observatorio Vaticano, astrofísico de hecho, y recientemente fallecido, pero también tiene muy buenas cápsulas acerca del por qué filtrar y por qué creer con la razón, no en contra de la razón. Así es que dense una vuelta por el canal de YouTube, CMS Sábana Santa. Aquí van a estar apareciendo los links, ¿verdad? Los enlaces. Pues vamos a continuar ahora con la participación de la profesora Cecilia Jiménez Campos, es la esposa del ingeniero Latapí, así es que también en todo momento está involucrada con el Centro Mexicano de Sindonología y ella tiene una voz muy propia y nos va a hablar acerca de una característica muy especial de esta imagen, de esta que nos presenta la Sábana Santa, que es presumiblemente no hecha por mano humana. Adelante, Ceci, bienvenida. Voy a explicar lo que significa aqueropita o aqueropolleta. Como nos lo dijo aquí Héctor, es una palabra griega no hecha por mano humana y es del griego bizantino. Se utiliza esta palabra para aquellas imágenes de la tradición que atribuyen ahora de origen milagroso. Esta palabra la utilizamos para eso y únicamente la hemos utilizado para las dos imágenes que nosotros amamos profundamente por ser mexicanos, a la Virgen de Guadalupe y a la Sábana Santa. ¿Por qué no son hechas por mano humana? Porque no hay intervención del hombre, de un artista que no ocupa ni la mano ni la mente, no utiliza pintura, no utiliza pigmentos y nuestra fe nos dice que es una intervención divina. Estas dos únicas telas que son sagradas es la Virgen de Guadalupe, como se los había mencionado, que es de una tela de agave, de maguey, el ayate de Nuestra Señora de Guadalupe, que dicen que aproximadamente dura 30 años y milagrosamente tiene más de 500 años aproximadamente. Y la tela de la Sábana Santa, aquí tenemos a la madre y el hijo, el rostro del hijo y la madre que es cristocéntrica. La tela de la Sábana Santa es una tela de lino, que es la tela más antigua que conocemos, donde los egipcios envolvían los cadáveres. Entonces, pues sí, diferentes telas con diferentes características, pero que en ambas telas se plasma la imagen de de alguien sagrado que milagrosamente aún a la fecha no se explican cómo se impregnó esa imagen en cada una de las telas.
son de origen sobrenatural y pues la sábana santa la conocemos universalmente y la Virgen de Guadalupe sin duda en muchos países. Y bueno, pues aquí Lucas nos lo confirma, que bajo de la cruz el cuerpo lo envolvió en una tela fina. Aquí encontramos de nuevo la imagen de un rostro y de un cuerpo torturado, flagelado, y a pesar de que sufrió accidentes, incendios, manchas de agua, a pesar de eso, tenemos el rostro y el cuerpo intacto de nuestro Señor Jesucristo, comprobado científicamente. Encontramos la sangre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo confirmo, yo creo y estoy segura que es una imagen milagrosa, tanto la Virgen de Guadalupe como nuestra sábana santa, y no fue hecha por mano humana, que es lo que significa aqueropita o aqueropolleta. Gracias, Héctor. Mi intervención terminó. Muchas gracias, Cecilia. Estamos ya por abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hasta ahorita solamente ha habido felicitaciones acerca de esta intención de compartir los conocimientos que vamos adquiriendo, y obviamente pues con todo gusto porque queremos que más gente se una a esta difusión, porque si nosotros mismos nos hemos maravillado en su momento de habernos encontrado con esta sagrada reliquia, obviamente que queremos que más personas la conozcan y que sea de ellos la decisión y la conclusión final. Por lo tanto, voy a invitarlos a que en la misma secuencia de participación, cada uno de ustedes nos comparta una conclusión personal o ya sea de sus temas, algo que me faltó mencionar o quisiera abundar, o una conclusión personal acerca de cómo se involucró en la Sábana Santa, para invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Empezamos con el ingeniero Felipe Latapí Clausel. Adelante, Felipe, si nos compartes tu conclusión y algún comentario personal, por favor. Pues aquí lo único es que es muy difícil cumplir con todas esas cualidades que se mostraron al principio, desde la ortogonalidad, que tenga sangre, que tenga tridimensionalidad, o sea, todo ese tipo de cada punto para que pueda ser cierta. No ha habido quien lo haya podido hacer. Pueden acercarse en algún tema y, como dices, es como dijo, bueno, que lo comentó Adolfo, es una verdad, una parte de verdad nada más, pero no está completa. Entonces dicen, bueno, aquí es verdad esto, sí, pero no lo pueden hacer completo. Entonces es muy importante para poder hacer una réplica de la Sábana Santa, ¿sí? Es muy importante que tenga todas las cualidades. Si una falla, no es, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, con toda la ciencia, con toda la tecnología que tiene el hombre del siglo XXI, nadie ha podido hacer una réplica tal cual de la Sábana Santa. Entonces, es muy importante que ser más objetivos con las personas que te empiezan a decir que si es falsa. ¿Por qué es falsa? Vamos a ver. Compruébanlo, que comprueben, que ellos mismos se pongan a investigar y ellos solos van a llegar a darse cuenta de que no se ha podido hacer una réplica y que cumple con los evangelios y además también con la tradición de la Iglesia Católica. La tradición habla de las caídas de Jesús, los evangelios no hablan de las caídas de Jesús. Sin embargo, en la Sábana Santa se encuentra tierra caliza del área del Gólgota, en el área de las rodillas. ¿Significa que Jesús se cayó? No te puedo decir si fue una, dos o tres veces, pero cuando menos una vez sí se cayó. Y las rodillas están laceradas. Entonces, cumple con todo. Muchas gracias, Felipe. Nuevamente invitamos a Mónica que nos comparta su conclusión. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues solamente lo que hemos visto ahorita, que es muy poco, francamente, lo que hemos visto, pero contundente. A mí, como decía al principio, cuando me tocó mi intervención, cada vez que estudiamos y profundizamos en la Sábana Santa,
nos damos cuenta que es un tema fascinante. Entonces, bueno, yo invito a todos a que sigamos profundizando, los invito a que nos vean por lo menos una vez al mes, los primeros sábados de mes, que siempre hay alguna interesantísima conferencia, y que bueno, también por este medio, por medio de nuestro canal en Facebook, en YouTube también, nos pregunten qué es lo que es bueno y qué es lo que no es malo. Como nos decía ya ahorita Héctor, se han dado links y todo de las cosas que son buenas, que son reales, que son fidedignas. Y bueno, ahorita en esta plática que hemos tenido, Rafael nos dio a conocer también muchos aspectos de, por ejemplo, National Geographic, que sabemos que tiene unos documentales maravillosos, pero que desgraciadamente a la hora de que se dan cuenta que pueden ganar dinero, también hacen unos documentales que da pena verlos, o que da coraje verlos, perdón que lo diga, ¿no? Igual en History Channel hay unas cosas maravillosas, hay un estudio muy importante que se hizo de cómo se hizo cómo eran realmente las crucifixiones, y es increíble porque tiene todo un sustento antropológico. Pero cuando a veces vemos otras cosas que ponen, creyendo que son pseudocientíficos los que les están dando los datos, pues es cuando decimos, ojalá que hicieran todos sus documentales basándose en la verdad y no en medias verdades, como decíamos, ¿no? Entonces los invito a que sigamos fascinándonos con la Sábana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues efectivamente es una invitación que reiteramos y que les invitamos a que a través de estos medios nos sigan acompañando para aprender cada vez más. Profesor Adolfo, presidente del Centro Mexicano de Sindonología, adelante si nos quiere dar una conclusión y un comentario personal. Sí, muchas gracias. Pues mira, me gustaría comentar brevemente dos cosas de lo que se dijo y un comentario. Uno, es muy común que, sobre todo en estos canales culturales de History Channel, Discovery, etcétera, siempre a fines de año, Semana Santa, sacan una serie comercial de programas sobre Jesús hablando de la Biblia, y tienen un machote donde ya nos habla de que van a hablar en contra por cosas que realmente no tienen sentido. Siempre que mencionan algo que dice la Biblia, luego dicen, pero los expertos dicen que, y entonces sacan unos supuestos expertos en la Biblia que le dan una interpretación completamente diversa a la que le da la historia, la tradición y los estudios bíblicos serios. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nos hablan de lo que los expertos dicen que, ¿verdad? Igual tienen programas que hablan de los teóricos de los antiguos astronautas para tratar de darles un matiz medio académico a las tonterías que dicen en estos programas sobre los alienígenas que teóricamente nos han visitado, cosas totalmente falsas. De modo que hay que tener mucho cuidado en esos programas que nos hablan de estos temas. Y otra cosa a resaltar es que cuando se dice que que hicieron una réplica que se parece a la Sábana Santa, y eso a mucha gente le hace pensar que ese parecido es, bueno, ya lograron algo que se parece a... Hay que tener mucho cuidado con esto también porque recordemos si vemos una fotografía de una persona querida, pues la imagen que está en la fotografía se parece a la persona, pero no es la persona. O sea, no confundamos una representación de la realidad. Como ahora que hablan tanto de inteligencia artificial, pues no es inteligencia. Todo lo que hace la inteligencia artificial está diseñado y programado por seres humanos. Si no hubiera seres humanos que programaran y diseñaran todos esos programas y algoritmos, etcétera, no existiría la supuesta inteligencia artificial. La inteligencia artificial se parece a la verdadera inteligencia, lo mismo que una figura en una fotografía se parece a la persona real. Es algo que se ve parecido, pero es absolutamente diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas programas, revistas, etcétera, cuando nos hablan de
reproducciones que se parecen a la sábana santa. Se parecen, pero no son. Y a mí en particular comentarles como experiencia que pues yo me acerqué a la sábana santa la primera vez que oí al doctor Rivero Borrell hablar de la lectura forense de la sábana santa, y para mí como científico fue como si me abrieran una puerta a un área desconocida para mí, científico y creyente, de cómo la ciencia puede acercarnos a la realidad histórica de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Siempre hay que hacerlo todo con mucho cuidado, pero realmente a través de la sábana santa nos enfrentamos a la realidad de ese hecho sobrenatural que fue la resurrección de Cristo. Muchas gracias, profe. Queremos continuar entonces ahora con doctora Tere. Adelante, necesita abrir su micrófono. Gracias por darme la oportunidad de compartir algunos de las conclusiones que yo creo que son importantes. Como mencionó la licenciada, la maestra Moni, la sábana santa es una pieza arqueológica que ha sido la más estudiada en toda la historia de la humanidad. Y esta pieza arqueológica ha recibido estudios multidisciplinarios. Todas las ciencias han participado en su estudio. La física, las matemáticas, la química, la polinología, la antropología, la arqueología, en fin. Y la medicina forense obviamente incide de manera muy particular en esta reliquia. En esta reliquia de la sábana santa vemos lo que podríamos ver en algún paciente cuando llega a nuestro consultorio. Al paciente le hacemos primero un interrogatorio y después le preguntamos sus síntomas y luego auscultamos, revisamos al paciente y vemos los signos que encontramos ahí para hacer una conclusión final que es el diagnóstico. Entonces, primero los síntomas, luego los signos y luego el diagnóstico. En la sábana santa podemos hacer ese estudio también, porque ahí podemos encontrar signos que nos refieren a los síntomas. Y es perfectamente científico ese procedimiento. Y ha sido estudiado así por la medicina forense. Entonces, todos los médicos que hasta ahorita conozco, directa o indirectamente a través de libros o conferencias o de manera personal, todos coincidimos en que sí, la sábana santa corresponde a una persona, a un paciente, de donde podemos ver los síntomas a través de los signos que vemos en ella. Entonces, para mí es de un valor incalculable también desde el punto de vista de la medicina forense. Ese sería mi principal comentario. Y otro, reforzando lo que decía el ingeniero Adolfo Orozco, hay que tener mucho cuidado cuando recibimos información de ver la fuente de donde toma la persona que está informando los datos que está exponiendo. Muy importante que tenga una bibliografía, que tenga un currículum para que tenga realmente un valor y que merezca la pena pues leerlo o verlo y sacar conclusiones. Sería todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tere. Efectivamente, queremos que cada vez más personas tengan esta disposición, ¿verdad?, de aprender sobre las maravillas que todavía tienen reservadas para nosotros el estudio de la sábana santa. Ahora sí, invitamos a Rafael de la Piedra desde Lima, Perú, que nos dé su conclusión. Adelante, Rafa. Muchas gracias. Simplemente, ya se ha ahondado bastante, voy en la misma línea de pensamiento de los que me han antecedido. Hay que ser muy críticos con lo que uno recibe en los medios, ¿no? De ciencia pasa a ciencia ficción. Yo me acuerdo que una vez recibí un PDF de la Virgen de Guadalupe que gentilmente Adolfo lo corrigió y me lo mandó y yo lo volví a mandar, ¿no? Entonces, claro, sería lindo que la Virgen de Guadalupe, pues, que se escuchasen los latidos en la barriguita de la Virgen, sería hermoso que estuviese flotando en el aire la imagen, sería lindo si es que tiene la temperatura de un cuerpo humano, pero todo es mentira. Y allí desacredita la ciencia. No hay que tener miedo a la ciencia, al contrario, la ciencia es una forma de poder entender y aproximarnos a la realidad. Y como dice Santo Tomás de Aquino, ¿la verdad qué es? Sabemos que Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, pero la verdad es también el conocimiento de la realidad. Entonces yo puedo, con mi razón, conocer la realidad. A mí me hace pensar muchísimo ese video que les puse al final de mi presentación, ese señor Schwartz, que él habla sobre eso.
pero él se contradice totalmente a lo largo de su discurso en el video que él presenta. ¿Por qué? Porque no toma datos científicos, sino parte de ciertos presupuestos y llega a ciertas conclusiones. Todos teñidos bajo una ideología, la ideología que este señor profesa, que es el ateísmo, o el agnosticismo, o él dice que es ateo, pero es independiente. Uno puede tener, y yo tengo amigos ateos y agnósticos, etcétera, pero es lamentablemente los prejuicios que se tienen con Jesús, ¿no? Y tanto de un lado como otro, tampoco hay que creer, como repito, ¿no? Puse el ejemplo del PPT de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todo es milagro y por lo tanto ya se acabó. No, no, no es así. O sea, no, Dios nos ha dado la razón para poder aproximarnos a la realidad y poder discernir, eso lo está en el Evangelio, la actitud del discernimiento es muy cristiana, discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y no hay que tener miedo a la verdad, porque la verdad nos hace libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y a continuación, para culminar en ese orden, la maestra Cecilia Jiménez. Adelante, Ceci. Bueno, con lo que yo aporté, hablé sobre las dos reliquias sagradas, que son de origen sobrenatural. No hay explicación humana que logre entender cómo se plasmaron, y yo confirmo o repito con todo lo que han dicho que la fe y la razón son como dos alas donde no van una sin la otra. Necesitamos de la ciencia y necesitamos de la fe para poder entender esta imagen del rostro de Jesús, del cuerpo de Jesús en la sábana santa, así como en la Virgen de Guadalupe, y que son imágenes no hechas por mano humana, es decir, aqueropitas o aqueropolletas. Muchas gracias, Ceci. Y pues estamos llegando casi al final de la transmisión. Queremos compartirles que no hubo comentarios, mejor dicho, no hubo preguntas a través del Facebook, pero sí un comentario interesante que nos manda María Amelia. Dice, un pequeño comentario respecto a la sangre de Jesús. Podemos decir que la sangre de Jesús es AB, lo que significa que es un receptor universal. Es decir, que no importa si tu sangre es A, B, AB o del tipo O, toda nuestra sangre la recibe. Esto significa que además no solo recibe nuestras oraciones, sino nuestra vida. Y además en la cruz Jesús muestra la mano del predicador, la mano de la bendición, la lesión del nervio mediano, y con esto nos bendice y nos recibe en su cruz, en su cuerpo y en su pasión. Es una interpretación muy bonita. Gracias, María Amelia, por compartirla. Gracias a Víctor Sánchez, a Verónica Rivera, a Julián Sarcos, que nos acompañaron a través del Facebook, Luz María Guevara, y a todos los que estuvieron interesados en esta transmisión. Estamos llegando pues casi al final. La doctora Tere nos quiere compartir algo más. Sí, nada más quisiera yo comentar que la única tipo de sangre que puede ser donador universal es el O, el grupo. Sí. El AB no tiene que recibir también AB exactamente, no puede recibir A o B, no, O sí podría recibir. El único grupo que, repito, es donador universal es el grupo O. Pues aquí nos lo mencionaba como receptor universal. ¿Será correcto o será una interpretación abierta? No, el receptor universal es el O. Retomando entonces, ya nada más para despedirnos y para agradecer a todos los que estuvieron a través del Facebook y a través de la transmisión en vivo, que tuvimos pocos. Aquí estuvo Ivonne Curi y estuvo un par de personas más, pero que ya no pudieron acompañarnos, no participaron con preguntas, pero confiamos en que este esfuerzo de la mesa redonda la podamos volver a repetir más adelante, y con exposiciones tan interesantes, pues obviamente ni se siente que nos consumimos un poquito más del tiempo estimado. Pues agradecemos a todos los que han participado en esta mesa redonda, de que si algo hemos aprendido es que no podemos falsificar algo que todavía no comprendemos. Para hacerlo nuestro, para poderlo reproducir, primero tendríamos que haberlo entendido completamente, y este regalo que Dios nos da a través de la ciencia todavía no se ha terminado de estudiar.
Invitamos pues nuevamente a que estén pendientes de las transmisiones del Centro Mexicano de Sindonología, a nombre del centro y del mío propio, Héctor de Vidal Zúñiga Cruz. Le damos las gracias por su participación, por su atención, y en este momento vamos a dejar de transmitir por vía del Facebook. Terminamos la transmisión para las redes sociales.